Sí, tiene razón nuestro hermano Jesús. Qué hermosa la iglesia desde llena. Gracias a Dios que nos permite estar aquí en este domingo, adorándole a nuestro grande Dios soberano, perfecto, eterno, Rey de gloria. Él es digno de toda adoración. Y bueno, esta mañana también al ser expuestos a sus palabras, les pido que me acompañen a Romanos 9. Vamos a continuar con nuestras exposiciones en el libro de Romanos. La ocasión pasada no pude completar el mensaje en uno, lo tuve que dividir. Esta ocasión vamos a terminar este capítulo, Romanos capítulo 9. La sección que estaremos viendo es del 25 al 33. Romanos capítulo 9, comenzando desde el versículo 25. Como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías también exclama en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra, cabalmente y con brevedad. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito: he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Vamos a orar. Padre Dios eterno, Dios bendito, te damos gracias porque nos permites estar esta mañana expuestos a estas verdades, a estos pasajes. Yo te pido que nos ayudes a entenderlo, nos ayudes al ser expuesta a tu palabra, tu Espíritu Santo nos ilumine y nos muestre estas verdades como deben de ser entendidas. Son pasajes hasta cierto punto difíciles de aceptar, pero son verdades que son claras en tu palabra. Y tú nos las has dejado aquí para mostrarnos precisamente esas verdades. Es tu palabra y confiamos en su fidelidad y confiamos en ti también. Al ser expuestas a estas verdades, te pido que nos ayudes y seas con nosotros en esta mañana. En el nombre precioso de Jesucristo pedimos esto. Amén. Amén. Ya hoy concluimos este capítulo tan rico, pero tristemente tan ignorado por muchos cristianos. Y que en su parte no es difícil de entender, pero tampoco es fácil de aceptar. Verdades tan profundas que Dios ha revelado acerca de la perspectiva divina del orden de la salvación. Y eso es lo que observamos en los dos sermones anteriores, sobre la elección divina, mientras al mismo tiempo Pablo tiene en mente la situación actual de Israel y sobre lo que le acontecerá con sus compatriotas, los judíos. Y creo que hay mucha confusión en muchas iglesias con respecto al estado actual de la nación de Israel, especialmente con doctrinas que surgieron después del holocausto judío. Y en algunos de ellos se refieren a Israel como el pueblo especial de Dios, a pesar de que casi en su totalidad la nación rechaza a Jesucristo como el Mesías. Algunos creen que la iglesia es un tipo de paréntesis mientras está este estado Israel de incredulidad, algún tipo de plan B. Y en el último tiempo Dios restaurará a la nación física de Israel, regresando al plan A. Entonces las promesas fallaron en primer lugar, y en segundo, Cristo no cumplió todas las promesas del Antiguo Testamento. Y por lo tanto, podemos decir que no todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. Porque entonces podemos decir que hay promesas que Cristo no ha cumplido, que según algunos dicen, son específicas para la nación étnica de Israel. Que Israel tendrá de nuevo su tierra prometida, que Israel será restaurado y el templo será reconstruido por tercera vez. Pero eso no es a lo que se refieren las Escrituras. Y hay diferentes opiniones al respecto, pero es importante entender esto. Y Pablo comienza a abordar este asunto en el capítulo 9 de Romanos hasta el capítulo 11. Y esta pregunta
Pudo haber estado en muchos judíos en la iglesia de Roma, ya sea algunos para atacar o otros con una genuina curiosidad acerca de este asunto. ¿Ha fallado Dios en cumplir sus promesas a Israel? Y al expresar el deseo de salvación de sus compatriotas, sobre todo por el estado actual de ese tiempo que tenían de incredulidad de Israel, Pablo hace una aserción acerca de eso en el versículo 6. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado. Pero también han surgido otras preguntas como ¿qué relación tienen Israel y la iglesia? ¿Acaso Israel quedó en los archivos pendientes de Dios? ¿La iglesia ha reemplazado a Israel? ¿O más bien es que la iglesia es la verdadera Israel, el cumplimiento de las promesas de Israel del Antiguo Testamento? ¿Hay planes futuros para la nación étnica de Israel? Esas son preguntas válidas que uno se hace. Y hemos observado que los hijos de la promesa son todos aquellos que han sido elegidos, regenerados, han sido llamados y justificados por la fe. Pero esta doctrina también levanta ciertas objeciones que Pablo anticipa. Y la ocasión anterior observamos dos posibles y fuertes objeciones que Pablo anticipa en contra de esta verdad. Y así Pablo no solo defendió la doctrina de la elección, sino que la explicó aún con buenas alegorías. Entonces Pablo terminó su defensa hasta este punto de la elección contra estas dos fuertes y comunes objeciones que vemos. Versículo 23 dice, él mencionó que para dar a conocer las riquezas de su gloria, preparó vasos que él mismo preparó para gloria. Y dice en el versículo 24 que esos vasos de gloria son los que recibirían misericordia. Y eso es por la elección de Dios. Entonces habla de vasos que no fueron elegidos para salvación, sino que son dejados en sus pecados y a su merecido juicio. Y estos son los que dice vasos de ira preparados para destrucción. Y Dios dice que soportó con mucha paciencia a estos vasos para demostrar su ira y hacer notorio su poder. Y habla de estos otros vasos para dar a conocer las riquezas de su gloria, que estos son los vasos de misericordia. Y específicamente de estos vasos de misericordia que Él eligió, que Él preparó, son los hijos de la promesa de acuerdo con la elección. Y de ellos dice, es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Al terminar de defender esta segunda objeción, regresa a su principal preocupación sobre Israel, cuando dice no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Y lo que mostrará ahora es que las promesas de Dios no han fallado, sino que han sido cumplidas según sus propósitos y de acuerdo a lo que los profetas dijeron. Es decir, que los hijos de la promesa a los que se le ha estado refiriendo no está limitada solo a los judíos elegidos, sino que los hijos de la promesa, la verdadera Israel, conforme a la elección, está compuesta por tanto judíos como gentiles. Y esa es la intención que Dios siempre ha tenido y que fue profetizado en el Antiguo Testamento, y esto lo vemos en los versículos 25 al 29. Pero también nos demuestra que la elección no es por obras o por derecho de nacimiento, sino por la fe en Cristo. Versículos del 30 al 33. Y estos serán nuestros dos puntos mientras acabamos con este gran capítulo teológico. Entonces, empezamos con este primer punto. Habla entonces de esos hijos de la promesa. La verdadera Israel dice que está compuesta por tantos judíos como gentiles. Y eso es lo que ha estado diciendo desde el versículo 6. Porque no todos los descendientes de Israel son Israel. No dice son de Israel, sino que dice son Israel. Está hablando de ser una entidad. Y esa entidad se conforma por los hijos de la promesa, la verdadera simiente de los hijos de Abraham. Versículo 7. Y está conformada, dice, por tanto, judíos y gentiles. Versículo 24. Aquellos que, conforme a la cadena de oro de salvación del capítulo 8, dice que también llamó, a quienes también llamó. Es el mismo lenguaje que está usando. A quienes también llamó.
Entonces, ¿qué entidad del Nuevo Testamento incluye tanto judíos como gentiles? La iglesia. Es la iglesia. Pablo ha estado demostrando eso desde que comenzó la carta. Porque la iglesia de Roma estaba compuesta tanto por judíos como por gentiles. Y el hincapié que hace por toda la carta es que ya no hay judío, ya no hay gentil, sino que aquellos que creen ahora son la iglesia del Dios vivo. Esos son la verdadera Israel. Eso nos dice en el versículo 16 del capítulo 1. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Entonces, los verdaderos descendientes de Abraham, los hijos de la promesa, herederos de las promesas del Antiguo Testamento de salvación en Jesucristo, no está limitada a la nación étnica de Israel o solo a los israelitas elegidos. No está limitado a una etnia. Más bien, tanto judíos como gentiles están incluidos como el pueblo de Dios. Esto demuestra que no son dos entidades distintas y que las promesas del Antiguo Testamento no son para la nación étnica de Israel en última instancia. Que por lo tanto, no habrá nada particular con respecto a Israel en el futuro como nación. Y, de hecho, ahora que mencionó a los gentiles, va a aclarar este asunto usando como argumento dos profecías del Antiguo Testamento. Y con esto demostrar que todas las promesas a Israel con respecto al Mesías y la salvación que él daría no son de exclusividad de la nación étnica de Israel, sino que esas profecías del Mesías y su salvación son para Israel dentro de la Israel. Esto traería confusión para los judíos. Y para aclararles dudas y demostrarles que esto es cierto, usan las escrituras del Antiguo Testamento. Eso es lo que enseña el Antiguo Testamento, que las promesas para Israel de salvación, ahí estamos incluidos nosotros los gentiles. Ahora, en este pasaje ha hecho varias referencias al Antiguo Testamento y lo hace mayormente en estos 3 capítulos del 9 al 11. Porque recordemos que está lidiando con la fidelidad de Dios con respecto a las promesas para Israel. Y está aclarando este asunto porque, como observamos al principio, Pablo tiene una grande carga por sus compatriotas los judíos. Y está pacientemente demostrando una y otra vez con sus mismas escrituras de los judíos que esto no es algo nuevo, sino que Dios ha estado trabajando su mismo plan. No ha cambiado de plan o no hay una diferente dispensación. Es Dios trabajando su mismo plan. Y no es que Dios haya lidiado de formas distintas en varias ocasiones, sino que todos los pactos, todas las promesas son para la iglesia en Cristo. Entonces, en lugar de fallar o estar medio cumplidas, todo fue cumplido en Cristo. Y lo hace para demostrar la inclusión de los gentiles y la destrucción de Israel con estas dos profecías. Y la primera cita que podemos observar que el apóstol Pablo cita es de Oseas. Particularmente 2 porciones del libro de Oseas. Versículo 25 dice, como también dice en Oseas: a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y sucederá que en lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y Pablo pudo escoger de muchos pasajes del Antiguo Testamento, pero él escoge Oseas. La primera está parafraseando Oseas 2:23, que dice: y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo, y tendré compasión de la que no recibió compasión. Y la otra parte que cita es de Oseas 1:10. Y sucederá que en el lugar donde se les dice, no son mi pueblo, se les dirá, son hijos del Dios viviente. Ahora, veamos un poco de contexto sobre Oseas. Oseas es un libro bastante interesante. Y a él se le piden hacer cosas raras y difíciles. Se le pide, por ejemplo, que se case con una ramera que le sería infiel.
para dar a Oseas una fuerte y clara imagen de cómo es que Israel le ha sido infiel a Dios. Y Oseas se casa con Gomer, hija de Diblaim, y ella le da 3 hijos que se le dan 3 nombres simbólicos. Y lo revelante para ese texto, en una es que una de sus hijas, la segunda, la llamó Lo Ruama, que significa no amada. Dice, porque yo no me compadeceré de la casa de Israel, pues no los perdonaré jamás. Y luego el tercer hijo, un varón, fue llamado Lo Ami, que significa no mi pueblo. Y dice, porque ustedes no son mi pueblo y yo no soy su Dios. Esto es lo que Dios les está diciendo a la nación étnica de Israel. Entonces, estos 2 nombres simbolizan el rechazo de Dios del reino del norte de Israel por causa de su idolatría, por causa de su adulterio. Después vemos este reino ser destruido por los asirios. Y por esto, todo el reino del norte fue asimilado a culturas paganas y dejaron de ser el pueblo de Dios. Pero esta parte de Oseas profetiza que llegará un día en que aquellos que no fueron amados y no son su pueblo, dice, serían su pueblo. Y esto aplica a los gentiles. Lo que vemos aquí con el apóstol Pablo, pero también lo vemos en 1 de Pedro 2. Y como siempre debemos entender que el mejor intérprete del Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento. Y debemos ver estos pasajes y entenderlos como los apóstoles lo entendieron. 1 de Pedro 2 cita algunos pasajes que Pablo cita aquí. 1 de Pedro 2:10 dice, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Y además, esto se confirma y demuestra por algo que pasa en la relación entre Oseas y Gomer. Después de que Gomer dejara a Oseas para seguir a sus amantes, cayó en esclavitud. Y Dios le pide a Oseas que vaya y la compre. Y lo hace por un valor de 15 ciclos de plata y 1,5 homer de cebada. Y desde ese entonces le perteneció a él para que él pudiera hacer lo que él quisiera con ella, incluso matarla si él quería. Pero tal fue el amor de Oseas a Gomer, como reflejo del amor de Dios para pecadores perdidos, de quienes antes no había compasión, pero ahora hay compasión. Y ahora Oseas le pide a ella que sea fiel, y él le va a ser fiel a ella. Es una hermosa imagen de cómo Cristo nos ha amado a nosotros, a quienes compró por precio de sangre, rescatándonos de nuestra esclavitud. Gentiles, pecadores, sin Dios ni esperanza, los no amados, ahora somos llamados por Cristo en la fe, hijos de Dios. Y con esto demuestra que siempre ha sido el plan de Dios que por medio del Mesías prometido y la salvación que Él lograría, tomaría a aquellos que no eran su pueblo y los llamaría mi pueblo. Es decir, de incluir a los gentiles de todas las naciones, incluirlos a su iglesia, como hijos de la promesa hecha a Abraham. Como he mencionado, Israel es la iglesia del Antiguo Testamento, y la iglesia es la Israel del Nuevo Testamento. Y eso no solo está en esos 2 pasajes que Pablo cita, lo vemos también, por ejemplo, en Amós, en Salmos, en Isaías, en Génesis. Está en todo el Antiguo Testamento. De hecho, podemos tomar Génesis, la promesa original hecha a Abraham. Dice, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Génesis 22:18. Y Pablo, con relación a eso, comenta en Gálatas 3:16, que esa simiente singular es Cristo. Es decir, que en Cristo todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Desde antes, desde la eternidad pasada, el propósito final de Dios fue de traer bendición de salvación a todas las naciones por medio de Cristo, que debía de venir, según las Escrituras, simiente de la mujer, después de Abraham, Isaac, Israel, Judá, David. Es el pacto eterno de redención de Dios que siempre ha estado en marcha.
Entonces la inclusión de los gentiles no quiere decir que la palabra de Dios haya fallado. Pero ahora, la segunda profecía que anticipa que Israel sería cortado, excepto, dice, por un remanente. Aquí el apóstol Pablo ahora cita las dos citas del profeta Isaías, versículo 27. Isaías también exclama en cuanto a Israel: aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. La primera es una cita parafraseada de Isaías 10, 22 al 23, que dice: pues aunque tu pueblo, oh Israel, sea como la arena del mar, solo un remanente de él volverá. La destrucción decidida rebosa justicia. Pues una destrucción completa ya decretada ejecutará el Señor, Dios de los ejércitos, en medio de toda la tierra. Ahora, Isaías sí habla de una descendencia física de Abraham como una vasta multitud. Aunque los hijos de la nación étnica de Israel sean tantos como la arena del mar, aun cuando sea así, ¿cuántos dice que serían salvos realmente? Dice: solo un remanente de él volverá. Es decir, que en el tiempo del Mesías, el reino de Cristo, solamente un remanente de los judíos será salvo. Y observen también que nos habla de un juicio rápido que vendrá. Dice que está decidida, que será completa y que ha sido decretada. Esta destrucción será rápida e inminente. Y es difícil leer esto y no pensar lo que le pasará a la nación de Israel más adelante, desde el tiempo de Isaías. Solamente unos años después de Jesús, lo que Jesús profetizó sobre la ciudad se hizo realidad. Así sucedió. Muy probablemente esto es lo que tanto Isaías y Pablo se referían, guiados por el Espíritu. Una profecía sobre la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Una destrucción completa, inminente por los romanos. Dice el versículo 29. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. Esta segunda cita es de Isaías 1:9. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos como Sodoma y semejantes a Gomorra. La palabra sobrevivientes es la misma raíz que la anterior y también se puede traducir como remanente. Y observen cómo resalta la justicia divina contemplando la historia de Israel. Porque la historia de Israel es un largo registro de pecados, de rebeliones, de idolatrías. Solo piensen, ¿cuántos de los que salieron de Egipto realmente entraron en la tierra prometida? Solo 2. Y si leen todo el Antiguo Testamento y piensan en Israel, el pueblo escogido de Dios, ¿qué es lo que brota en la mente? Idolatría, pecado, rebelión, infieles en todo cuanto podían a Dios. Simplemente después de presenciar el poder de Dios con las plagas, el poder de Dios en el mar abierto, contemplaron las maravillas del Señor y llegan al monte Sinaí. Lo primero que hacen es fabricarse un becerro de oro para adorarlo. Ellos debían de morir, todos debían de morir, pero hubo un remanente que sí entró de esa generación. Ellos eran la Israel de los de Israel. Y es por todo ese registro, por toda su historia como nación, que dice Isaías que merecían un juicio semejante al de Sodoma y Gomorra. Un juicio divino de destrucción. Y si regresamos aún más a la historia, hasta Abraham, recordarán esa historia de Sodoma y Gomorra, cómo Dios borró a estas 2 naciones de la faz de la tierra. Las borró totalmente. Las destruyó con azufre y con fuego, Génesis 19. Excepto por un pequeño remanente, Lot. Por causa de Lot, también su esposa y sus hijas salieron con él. Pero todas las 2 naciones completas fueron totalmente erradicadas. Y Dios advirtió a Israel por toda su historia que les quitaría todo lo que les había dado.
Pero Dios soportó con paciencia por la historia de la redención para la venida del Mesías. Jesús explicó esto con una parábola. Cuando dice que el dueño de una viña que él edificó y la arrendó a unos labradores, y cuando se fue, él enviaba a sus siervos para que cobraran. Pero a esos siervos que él enviaba los mataban. Y decidió entonces enviar a su propio hijo, pensando que lo respetarían. Y al llegar el hijo también lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará a esos labradores? Y ellos responden correctamente: llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Demandaban justicia. Y Jesús responde: por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. Esto no es una simple amenaza. Libros y libros repletos de juicios, de advertencias que vendrían por la infidelidad del pueblo. Y todas esas no eran simples amenazas. Era el juicio de Dios que iba a ser revelado. Y lo que Isaías dice es que a menos que Dios no hubiese dejado un remanente, esta nación hubiese desaparecido de la faz de la tierra. Y Dios le dice al profeta que en su misericordia y por amor de su nombre dejaría un remanente de esa nación para que fueran salvos. Y esto del remanente lo vemos por todo el Antiguo Testamento también. Y es claro, por el uso que le dan los apóstoles a este pasaje, que cuando los profetas hablaron del remanente, no hablaban del regreso del exilio. Y como casi todas las profecías, había un cumplimiento próximo y un cumplimiento completo y espiritual. Porque en el tiempo del exilio sí quedó un remanente. Pero aún en el tiempo de Jesús, los judíos aún se consideraban como exiliados. Y se sentían así porque no eran una nación independiente. De hecho, jamás lo volvieron a hacer después de que Jerusalén fue destruida por Nabucodonosor. Así que esto fue un adelanto de lo que vendría después. Y los apóstoles aplican este texto a su tiempo presente, que Dios salvaría a un remanente. Entonces la primera profecía podemos ver es en cuanto a los gentiles, y la segunda profecía que da es en cuanto a Israel. Y nuevamente, como en el resto del capítulo, observamos tanto la misericordia de Dios por un lado y el juicio de Dios por el otro. Todo el capítulo es una separación de quienes reciben misericordia y quienes reciben juicio. Juicio para todos, excepto por un remanente que sería salvo a causa de la misericordia de Dios. Entonces, ¿cumplió Dios sus promesas de salvar un remanente? Consideremos los inicios de la iglesia en Hechos. Los 12 apóstoles de Jesucristo y sus primeros discípulos, todos eran judíos. En el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban reunidos y predicó Pedro, 3,000 almas fueron salvas, todos judíos. Creyeron en el Evangelio y aceptaron a Cristo como Salvador y como su esperado Rey y Mesías. ¿Y quién fue exaltado a la derecha del Padre para tener gobierno sobre su pueblo en el nuevo pacto? Jesús. En su naturaleza humana, Él era descendiente físico de Israel, de Judá y de David. El remanente fue salvo y está aún siendo salvo entre los judíos que creen. Y aún después de esto, el Evangelio fue llevado a los gentiles y comenzaron a creer en un Mesías que ni era de ellos, de un descendiente que no conocían, pero creyeron. Y en ese tiempo la mayoría de los judíos rechazaron a Cristo, rechazaron su evangelio y perseguían a todos los que predicaban el evangelio. Aún así estaba el remanente que creían. Así fue entonces y así sigue siendo hoy. Y Pablo enseña que ese siempre fue el plan de Dios para la salvación, que fue profetizado por todo el Antiguo Testamento y que así sucedería en el tiempo del Evangelio o el reino milenial de Cristo, es decir, el tiempo presente. ¿Han fallado las promesas de Dios en el Antiguo Testamento? De ningún modo.
están siendo cumplidas tal y como fue profetizado, tal como fue escrito. Y eso aún lo explicará más a detalle en los siguientes capítulos. Pero podemos observar que el pueblo de Dios, sus escogidos de toda tribu, lengua y nación, incluyendo el remanente de Israel, todos ahora, por Cristo, son la verdadera Israel. Una Israel espiritual compuesta tanto de gentiles como judíos, tal como fue profetizado en el Antiguo Testamento. Pero queda aún una pregunta por responder. ¿Por qué razón es que no creyeron los judíos? ¿Por qué razón es que tropezaron? Y eso nos lleva al segundo, más corto y último punto. Y el asunto que ha tratado con Israel es precisamente su endurecimiento y su rechazo al Evangelio. A pesar de todos los beneficios que tenían como judíos, recipientes de la inspiración divina, de los pactos, de la ley y de los profetas, y aun con todo eso, fallaron reconocer y aceptar a su Mesías. Y en su lugar se hicieron enemigos del mensaje del Evangelio. Cuando ahora los gentiles, que no eran amados, estaban aceptando el Evangelio. Y eso levanta otra pregunta. ¿Cómo se ajusta esto con las promesas de Dios? Versículo 30 dice, ¿qué diremos entonces? Ahora en el capítulo 9 habla acerca de la doctrina de la elección y si alguien es salvo es por la elección de Dios. Sin embargo, a partir del versículo 30 y todavía el capítulo 10, Pablo quiere que observemos el otro lado de esta verdad. Hay soberanía divina, la realidad del propósito de Dios en la elección, pero también quiere mostrar que en el estado presente de los judíos es por su propia culpa. Que la razón de eso es por su incredulidad y rebelión contra el Evangelio del Mesías. ¿Qué diremos entonces? Pablo no está diciendo esto para concluir algo, sino para anticipar un nuevo argumento contra lo que está diciendo. Así lo ha hecho por toda la carta en 6 ocasiones. Y lo que ahora hará es cambiar la perspectiva de la perspectiva de salvación divina a la perspectiva humana. Hablará ahora de la responsabilidad humana y cómo es que tropezaron con el Evangelio. Y mucha de esta terminología ya la hemos observado anteriormente. Así que no entraremos mucho en detalle con esto. Pero aquí Pablo nos da los hechos. Y para describir la falla de Israel, lo hace por medio de una situación irónica. Versículo 30. Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Es decir, los gentiles que no tenían ni la ley para obedecer o para intentar conseguir justicia, dice, la consiguieron. Y ustedes los judíos que lo tenían todo para la justicia, no lo consiguieron, no la tienen. Y explica la diferencia. Que los gentiles tienen esta justicia no por voluntad, no por obediencia, sino por la justicia que es por la fe. Es decir, la justificación solo por la fe, por la cual somos hechos justos por la justicia de Cristo, que Él logró para nosotros y que nos es imputada a nosotros por la fe. Alcanzamos nosotros, los gentiles, justicia por la fe. Pero en contraste de eso, versículo 31, pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. Ellos han intentado con todo su ser, el ser justos delante de Dios. Pero el enfoque de su justicia era simplemente por cumplir la ley. Y Pablo ya ha aclarado esto de que la ley no salva, ni da méritos a alguien para ganar algún tipo de favor de Dios. La ley no le puede proveer justicia a ningún hombre. Pero, además, fallaron rotundamente en obedecer a Dios. Ningún hombre puede ser salvo por medio de la ley, sino solo por la fe en Jesús, quien cumplió la ley en nuestro lugar. Como Pablo ha explicado, la ley sirve solo para confrontar a los hombres con su pecado. Y eso, aún los gentiles tienen esa ley escrita en sus corazones. En eso no hay diferencia.
Los judíos fallaron por las mismas razones que los gentiles: ignorar a Dios. La diferencia es que el judío ha dado mal testimonio por los privilegios que tenían y que no aprovecharon, sino que enseñaban la ley, pero no la practicaban como debían. Y después de evidenciar eso en el capítulo 3, contrasta la ley y la justicia. Versículo 19 del capítulo 3 dice: ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios, hablando de la responsabilidad humana. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción. Eso es precisamente lo que Pablo está diciendo aquí. Los judíos buscaban una justicia por la ley, por las obras de la ley, pero jamás la iban a poder encontrar. Pero ahora los gentiles alcanzaron esa justicia no por esfuerzos propios, no por obedecer la ley, pero por la justicia de Cristo por medio de la fe. Ese es el hecho que Pablo quiere marcar aquí. Pero luego da la razón de por qué es así con los judíos, versículo 32. ¿Por qué dicen? ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Como lo he mencionado antes, estas son las obras de la ley. Eso es lo que buscaban ellos. Pero no lo hacían por fe. Cuando Abraham dice, como Abraham nos dice, que él creyó a Dios y le fue contada por justicia. Los judíos buscaron con todas sus fuerzas estar bien delante de Dios, presentarse bien delante de Dios por medio de la ley, pero no creyeron para justicia. Ellos pensaron, como cualquier moralista o como cualquier religioso, que podían ser y estar lo suficientemente bien para estar delante de Dios. Que al intentar hacer eso, pasó lo que estaba profetizado que iba a suceder. Versículo 32. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito: he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Este pasaje es otra cita del Antiguo Testamento, parafraseada y combinada de dos citas de Isaías. Isaías 28:16 dice: yo pongo por fundamento en Sión una piedra. E Isaías 8:14: pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel. Y de vuelta al versículo a Isaías 28:16: el que cree en ella no será perturbado. Y esta imagen de la piedra de tropiezo la vemos también por todo el Antiguo Testamento. Y esto es un tipo de Cristo. Es una imagen del Mesías. Cristo es la piedra de tropiezo y la roca de escándalo. Y es con esa piedra, con Cristo, que los judíos tropezaron. Se tropezaron con incredulidad a Cristo porque estaban determinados a estar bien con Dios en base a sus propias obras. Dios envió a su Hijo Jesucristo como el fundamento de la salvación, como la roca eterna, la piedra angular. Y en lugar de abrazar a Cristo, muchos judíos lo rechazaron porque no llenó sus expectativas del Mesías prometido. Y Primera de Pedro habla de lo mismo y cita estos mismos pasajes de Isaías. Y Pedro explica lo mismo que Pablo sobre la elección. Pero Pedro separa los pasajes para los que creen y para los que no creen. Primera de Pedro 2:5: como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. Observen: yo pongo en Sión una piedra escogida, una piedra preciosa angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen. Y ahí está la separación. Esto es para ustedes los que creen. Pero para los que no creen, y cita Isaías: la piedra que desecharon los constructores
esa en piedra angular se ha convertido. Y luego lo une con la elección, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No han recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Pedro entonces habla de que los judíos tropezaron con Cristo porque ellos fueron desobedientes a la palabra y también porque estaban destinados a eso. Y aquí une la soberanía de Dios en la elección y la responsabilidad humana. Lo mismo que está explicando Pablo. Y Pablo aclara aún más esto en Romanos 10:3. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Si unos judíos son salvos es porque Dios los eligió. Pero si tropiezan y no creen es porque ellos así lo quisieron. Ellos en su libre albedrío decidieron rechazar el Evangelio. Son responsables por ignorar la palabra de Dios. Como observamos en la ocasión anterior con la segunda objeción. Y no es excusa, pero Dios te hace responsable por tus actos. No puedes usarlo de excusas. Dios te hace responsable. Y los gentiles estaban creyendo en el Evangelio. Pero la razón, como aquí explica, no es porque eran mejores que ellos, porque conocían más que ellos, o porque se lo merecían, sino que fue por la gracia de Dios mostrada en su amor electivo. Y eso nos recuerda que la elección no es Dios impidiendo que unos sean salvos, que de otra manera a lo mejor pudieran serlo, sino que la elección es Dios salvando a unos que de otra forma no podrían ser salvos. Y eso es algo que aprendemos de un pasaje como este. Es una doctrina muy importante de entender, que la elección divina no niega ni exenta la responsabilidad humana. No es excusa para el hombre. Entonces Israel fue responsable por no aceptar a Jesús. Y por esto es llamado la piedra de tropiezo y la roca de escándalo. Entonces tropezaron porque confiaron en sus propias obras en lugar de tener fe. Rechazaron al humilde Mesías por no llenar sus expectativas en lugar de tener fe. Y se ofendieron por la gracia que lleva a la fe. Pero nuevamente vemos profecías del Antiguo Testamento cumplidas en Jesucristo. Él es el fundamento de la salvación y el objeto de una fe que salva. Dice, y el que cree en Él no será avergonzado, sino que tendrá vida eterna. Eso es lo que produce la fe, una salvación eterna. Y esto confirma la responsabilidad humana, tanto de negar el Evangelio como de ejercer una fe, de creer en Jesús. Ellos tenían que creer para obtener una justicia que tanto estaban buscando. Entonces podemos observar que la elección se confirma por la fe, pero la condenación es por rechazar el Evangelio de Jesucristo. Si eres elegido vas a creer, pero esa fe debe de ser puesta en la piedra angular, en Cristo Jesús, solamente en Cristo Jesús. Y esto confirma que las promesas de Dios para Israel no fallaron, sino que fueron cumplidas en Cristo, tanto para los judíos como para los gentiles. Dios es fiel. Para todo aquel que cree por elección, es hecho un hijo de la promesa, hecho descendiente espiritual de Abraham. Y son para ellos que son las promesas. Y por lo tanto, Dios cumplió sus promesas para Israel en Cristo. ¿Qué podemos concluir de esto? Que todas las promesas y las profecías del Antiguo Testamento en última instancia no son para la nación étnica de Israel, son para la verdadera Israel, son los que son hijos, hechos hijos conforme a la promesa.
Y, por lo tanto, sus promesas hechas a Israel en el Antiguo Testamento no fallaron, sino que fueron cumplidas por la obra de Cristo. Y eso nos enseña que la palabra de Dios es digna de toda nuestra confianza. Esto es uno de los puntos de los apóstoles a mostrar pasajes del Antiguo Testamento, especialmente Pablo aquí, de que esto se cumplió tal como se había profetizado cientos de años atrás. Un remanente de Israel fue y será salvo. Los gentiles hemos sido incluidos. Eso fue cumplido. Por lo tanto, puedes confiar en la palabra de Dios, porque Dios es fiel. Y Él no falla en cumplir sus promesas. Y todo lo que ha dicho, así será. Y no hay nada que alguien pueda hacer para impedirlo. Y si Dios es fiel en su palabra, esto aplica para sus juicios que vendrán. Pero también sus promesas, de la cual la más anticipada como creyentes es el regreso de Cristo. Ten la seguridad de que eso va a pasar. Cristo va a regresar por los suyos, de quienes tuvo misericordia, pero vendrá con vara de hierro a juzgar a las naciones y a castigar a los impíos. Él va a cumplir sus promesas y sus juicios. Y si eres cristiano, eso debe de llenarnos de gozo y esperanza. Pero si no estás en Cristo, eso te debe de llevar a temer y temblar. Pero ten ánimo, porque Dios es un Dios de misericordia. Este pasaje también nos enseña que la salvación que Dios ofrece es solamente por gracia. Si Dios en su misericordia no hubiera escogido un remanente de la humanidad, seríamos como Sodoma y Gomorra, borrados totalmente de la faz de la tierra. Si Dios no hubiera decidido salvar, la humanidad completa hubiera desaparecido. Y juicio y castigo eterno para todos. Pero entre esos que Dios decidió salvar, estaban los gentiles, nosotros. En el plan eterno de redención de Dios, nosotros estábamos incluidos. Y si tú crees en Jesucristo, tú también eres parte de su pueblo. Tú también eres hijo de la promesa. Y la razón es porque fue Dios quien decidió tener misericordia de tu alma. Así que clama hoy a Dios por misericordia. Y clama a Dios para que Él tenga compasión de ti. Pero ten cuidado, porque aún muchos hoy tropiezan con la piedra de tropiezo. Confían en sus buenas obras para salvación, creen que por su moralidad o por su religiosidad, por ir a la iglesia, por asistir cada domingo, escuchar su palabra, orar de vez en cuando, ya cumplen el requisito, en lugar de simplemente creer solo en Jesús. Otros rechazan al señorío de Cristo, rehúsan rendirse a Jesús y someterse a su voluntad, rehúsan arrepentirse de sus pecados, porque Cristo llama a arrepentimiento y sumisión, y eso no encaja bien con sus planes. Algunos simplemente buscan un evangelio que se les acomode, un evangelio que les deje vivir como bien les parezca, pero el verdadero evangelio confronta el pecado y su respuesta requiere una transformación. Entonces, por estas y muchas otras razones, Jesús es la piedra de tropiezo para los que no creen. Que Jesús no sea para ti la piedra de tropiezo y la roca de escándalo, sino que sea para ti una preciosa piedra angular. Y el que crea en Él no será avergonzado, porque le espera gloria eterna. Amén. Dios, Padre eterno y bendito, gracias te damos por que tú eres fiel a tu palabra y tú cumples tus propósitos y lo demuestras vez con vez por medio de tu palabra, que todo lo que tú has hecho, que todo lo que tú has dicho ha sido cumplido. Tú no fallas a tu palabra. Y te pido que nos permitas llevar esto en nuestras mentes, nos permitas llevar este mensaje en nuestros corazones y podamos meditar aún más sobre él y entender y aceptar la realidad de que todo esto ha sido profetizado desde antes, de que tú tienes el control en toda la historia de la redención, de que tú has elegido a unos para salvar, pero que también somos responsables de vivir de acuerdo a esas verdades.
y de creer en Jesucristo. Y si alguien no cree en Jesucristo en esta mañana, que tú obres en su corazón para que puedan ver y entender la grande misericordia que tú ofreces en Cristo. Gracias te damos por este mensaje, gracias te damos porque estás con nosotros y te damos toda gloria y honra a ti. Bendito y alabado seas por siempre. Amén.